Y bueno, es un gran gusto, de verdad, la invitación de Roberto y bueno, de ustedes a tomar mis consideraciones, mi ponencia, mis reflexiones, compartirlas con ustedes. Y como bien dijiste, el título de la presentación tiene que ver un poco con la oferta y la demanda política en América Latina, para poner un poco lo que están platicando aquí en el día de hoy en contexto latinoamericano y hablar un poco de la grilla, la rosca, dirían en Argentina, de la rosca política, ¿no? Una elección que acaba de pasar en Argentina, tuvimos elecciones en Ecuador, pues en Guatemala todo un asunto también, en fin, ¿no? Tenemos todo un panorama latinoamericano y el propio de México que no para y que, bueno, en puertas a una gran elección, ¿no? El año que viene. Entonces, antes que nada, también hacer un comentario muy rápido. Me da mucho gusto el trabajo que hacen ustedes de formación política, lo reconozco, y de verdad creo que todos los que están aquí o todas las que estén aquí presentes hoy hacen, bueno, algo por sí mismos, pero también en el bien común, y los felicito de estar educados o estar capacitados en las cosas que nos interesan, pero también que tenemos algún tipo de responsabilidad es de valorar y de felicitar. Entonces, de verdad me da mucho gusto poder compartir un poco de conocimientos o reflexiones en el tema. Voy a empezar entonces. Es hablar un poco del contexto político, como les decía, en América Latina. ¿Qué es esto de la oferta? ¿Por qué cambia la oferta política, la demanda? ¿Qué es esto? Y bueno, el contexto mexicano también vamos a platicar un poquito, ¿no? El contexto latinoamericano, y acá yo me basé en lo que fue Latino Barómetro, ¿no? La última encuesta de Latino Barómetro. Por problemas técnicos míos estoy en traslado ahora, no puedo compartir la presentación que hice donde tenía unas gráficas con un par de datos donde hablamos de este tema de la erosión de la democracia, ¿no? Como un contexto global, pero que en Latinoamérica está presente, ¿no? De que las democracias en América Latina en los últimos 30, 40 años, que de estar en dictaduras militares o en sistemas no democráticos del todo, transitaron a democracias, ¿no? Actualmente vemos este panorama un poco en erosión, en desgaste, un poco en retroceso. Hay quienes hablan de un contexto alarmante en Latinoamérica, ¿no? De que avanzan autocracias o liderazgos políticos que promueven, digamos, dictaduras o autocracias o cosas de este estilo. Hay quienes hablan de que si bien este panorama es existente, estamos en una erosión, o estamos en una pequeña retroceso. Tampoco es que hay que poner todo en focos rojos y que la democracia está a punto de romperse, es decir, en el contexto mexicano, para traerlo. La elección que viene es muy importante, se juega mucho, pero tampoco es de vida y muerte, y que hay maneras de que, aún perdiendo presidencias, hay maneras de ser contrapesos institucionales, políticos, y que si se logran hacer buenas elecciones, hay posibilidades de ganar perdiendo, inclusive, o etcétera. Digo, como para no pensar que es vida y muerte. La política nunca es vida y muerte y siempre hay tiempos. Pero bueno, este contexto está planteado un poco en esos términos, ¿no? De que la erosión de la democracia nos preocupa, hay personalismos políticos muy fuertes, ¿no? El tema de la corrupción ha erosionado la confianza que hay de los ciudadanos, las ciudadanas, el elector, en los políticos, en el sistema político en sí y en los partidos. Esto ustedes lo tienen muy conocidos, ¿no? Pero hay un tema muy importante que es la ineficacia de los gobiernos, ¿no? O la falta de resultados a los esperados, digamos, por la ciudadanía para resolver sus demandas, y ese es un gran tema, que genera un contexto político donde el apoyo en la democracia en América Latina está en un declive, ¿no? Latino Barómetro en su última encuesta habla de que el apoyo a la democracia es del 48% de la población latinoamericana en general, digamos, ¿no? Para decirles, antes de la pandemia estaba en un 56%. La pandemia le pegó, digamos, ¿no? Al desempeño de los gobiernos, hubo restricciones de libertades o ciertas cosas que la ciudadanía resintió, y que bueno, de un 56% de apoyo a la democracia en América Latina, la opinión pública hoy por hoy se encuentra en un 48%, es decir, menos de la mitad de la población latinoamericana apoya la democracia. Y lo más preocupante es el ascenso de la opinión positiva sobre autocracias o dictaduras. Digamos, la gente hoy por hoy en el contexto político americano, latinoamericano, prefiere comer antes de que tener libertades, por así decirlo, tener derechos garantizados individuales o colectivos. Entonces, de un 12% que antes de la pandemia decía que no importa si es una democracia o un autoritarismo, es más, si es un autoritarismo está bien,
para que solucione rápido los problemas que tenemos. De un 12% antes de la pandemia, hoy estamos en un 17%, un número pequeño, pero que muestra un ascenso. En el caso mexicano, por ejemplo, en concreto, la democracia es preferible para un 35% de la población, cuando antes de la pandemia o hace 3 años era de un 43%. Es decir, la ciudadanía mexicana, el mexicano quiere que se le resuelvan los problemas sin importar tanto si es democracia, si hay, digamos, libertades y también políticas, es cierto, ¿no? Entonces, ese contexto latinoamericano de cierta erosión de la democracia o algún aumento del autoritarismo, en el caso mexicano, Latino Barómetro la considera como uno de los que está en foco rojo. Así también en Ecuador, en Paraguay, El Salvador, Brasil, Colombia, República Dominicana, están vistos, entre otros, como países donde la ciudadanía apoya la democracia mayoritariamente, pero en declive, y donde el apoyo de las autocracias a cambio de solucionar los problemas, más que nada socioeconómicos o económicos, está bien visto, digamos, ¿no? O con una tendencia a la alza, aunque pequeña. Acá y por último, por este contexto, para terminar en cuanto a la opinión pública y tal, Latinoamérica también hace preguntas sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas, como por ejemplo los partidos políticos. Y como en México es patente, en Latinoamérica también el desgaste de los partidos políticos es notorio, y no solamente como en efectos de la confianza que la ciudadanía tiene en Latinoamérica, sino también para votar, digamos, por X o Y oferta electoral, sino también para involucrarse y participar en política. Y este es un problema. La democracia y para funcionar necesita de la participación ciudadana, ¿no? O política, como por ejemplo ustedes en un partido político, ¿verdad? Es necesaria. También en otro tipo de organizaciones, que ahorita voy a platicar un poco de estos nuevos tipos de organización, o no nuevos tipos, sino más bien de medios para participar, más de nueva generación, digamos. Pero los partidos políticos entonces, se pregunta, el Latino Barómetro pregunta a la ciudadanía, que si la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Entonces, el 48% dice que sin partidos políticos puede funcionar. El 44% dice no. Es decir, ahí está partida la opinión pública. Eh, pero sin dudas hay ahí faltas de educación, ¿no? Como lo que están haciendo ustedes. Sabemos que la democracia liberal, la democracia que conocemos hace 150 años o 100, no puede funcionar del todo sin partidos políticos. Son dentro de otras organizaciones que son las que nos sirven para mediar la participación, digamos, vincular la ciudadanía con el sistema político. Los partidos son fundamentales porque son los que van a buscar la representación, son los medios de representación y de ejecución, ¿no? De políticas y demás. Entonces, ahí hay temas donde la ciudadanía está enojada, no cree en los partidos, hay bronca, pero también hay cierto desconocimiento de lo que es la democracia, de cuáles son los medios para participar adecuadamente. Y ahí creo que los partidos políticos, las organizaciones sociales, políticas, los grupos de interés, la academia, los medios, en líneas generales la sociedad, tenemos parte de responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, los tiempos políticos no son rápidos. Y acá quiero meterme un poquito en la segunda parte de la plática, de un poco, ahí quise hablar un poco del contexto donde estamos metidos, y ahora, ¿por qué estos resultados? ¿Cuáles son los cambios que hay en la oferta y la demanda? Es decir, en lo que el sistema político y los partidos dan a cambio de lo que la ciudadanía, el electorado está requiriendo, ¿no? La oferta y la demanda, pensados en términos de marketing político. Pero entonces, estos resultados, estas malas opiniones, esta desconfianza en los partidos, en la democracia, en las presidentes, aunque hay diferencias entre los países, por supuesto, hay una tendencia en América Latina. Hablamos de ciertos factores, ¿no? Que están atrás de esta debilidad de la democracia y de los gobiernos en dar resultados, ser aprobados, ¿no? Y lo mencioné un poquito al inicio de la representación. Hablamos de crisis políticas, ¿no? En Sudamérica hay crisis políticas muy fuertes, gobiernos que no han terminado, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, ¿no? Donde hubo salvamentos y salidas institucionales mediante sus constituciones, pero los regímenes políticos, los sistemas de partidos, severamente dañados.
Eso genera falta de previsibilidad, falta de confianza, malestar en la sociedad, pero también aparte de algunas crisis políticas que hay, ni se hable del tema de la violencia patente en México, no hablamos de problemas políticos más, hay crisis económicas y una gran desigualdad estructural en nuestra región. El número de pobres ha crecido en los últimos años, después de la pandemia fue de las regiones con mayor crecimiento de pobreza y desigualdad, ¿no? Socioeconómica, cultural. La corrupción da mismo, ya lo comenté, ¿no? Es un tema donde el Latino Barómetro ha encontrado una de las razones de este voto bronca, de esta erosión de la democracia, ¿no? De la ira de la gente. Aparte, bueno, esta caída de los partidos políticos ha hecho que la organización política se base en las personas, en los personalismos, ¿no? Esto lleva a una gran polarización, la falta de que cierta erosión en las ideologías, que no es tal, pero que hay ciertos valores que en la política actual, en la demanda política, han cambiado con el pasado, ¿no? Y que hoy por hoy la demanda política se deja ver mucho más interesada en valores de la persona del político, características que tienen que ver como si soy bonito, no soy bonito, pero más allá de la imagen, que era un tema que quizás se viene estudiando desde antes en la política, en el marketing político, hablamos de atributos personales, que si hago deportes, que si soy sano, que si tengo familia, que si respeto a las minorías o si, dependiendo de cuál sea tu nicho electoral. Estamos en un momento de nichos electorales, de una microsegmentación que ha hecho que las minorías ganen cierto peso, pero donde haya cierta falta de comunicación entre grupos, entre minorías, ¿no? Y todo este contexto entonces, este tipo de demanda y de oferta política ha hecho que los gobiernos no logren mantenerse en el poder por mucho tiempo. Entonces, al mismo tiempo que hablamos de una democracia en erosión, hablamos de elecciones que sí funcionan en Latinoamérica, son competidas y competitivas y que han lograr muchas alternancias en nuestra región, como en el caso de México en el siglo XXI, ¿verdad? México, con su transición a la democracia, México lo logra pasar de un partido a otro partido y a otro partido, es decir, hubo votos castigos, ¿no? Donde la ciudadanía no está contenta con lo que se les está dando como resultados, digamos, como gobierno. Entonces, esto ha tenido como consecuencia que el voto bronca, o más bien este valor en el electorado que significa el rechazo a muy alta velocidad contra los gobiernos es patente, porque gana un gobierno de un signo político y es muy probable que en la próxima elección ese mismo pierda y gane otro símbolo político y por lo general se van a las bandas, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro contexto. En Latinoamérica este año han habido elecciones, como dije, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito de Argentina para hablar de Ecuador, que me interesa, para hablar rápido y meternos en México un poco. Tuvimos elecciones en Argentina la semana pasada y tuvimos elecciones en Ecuador, ¿no? En Ecuador y tuvimos elecciones en Guatemala, esas son las últimas, ¿no? En Ecuador lo sorpresivo fue lo siguiente. La candidata oficial, y esto para mí no es para comparar con el caso mexicano, pero podemos ponerlo como un ejemplo quizá de referencia y hacer algún tipo de ejercicio más que de perspectiva, de prospectiva electoral, ¿no? Pero en el caso ecuatoriano tuvimos una candidata oficialista, Luisa González, ella una política, bueno, mujer, joven, de un perfil técnico, que fue miembro del gabinete de Correa, presidente del Ecuador, y ahorita digo quién es Correa, para los que no sepan, los ubico un poco, y ella con el apoyo del aparato de la coalición, digamos, la Alianza Pueblo, ¿no? De la AP de Correa, que es Correa, en Ecuador hubo en los años 80 transición hacia la democracia, digamos, de golpes militares, en los años 90 la transición hacia la democracia lo que dio fueron gobiernos de izquierda y derecha, que entre dos partidos se repartían el poder. Alta corrupción y falta de satisfacción ciudadana hace que llegue un liderazgo como Rafael Correa, un outsider de la política, él muy bien formado en universidades de Estados Unidos, economista, y llega a ser como un outsider, un político de nueva generación, que esto es lo que está, y esta es un poco las perspectivas que vemos y la coyuntura política de la oferta y la demanda en América Latina, lo que vemos es estos outsiders que llegan, como en el caso de Argentina también Milei, pero en el caso de hace 15 años, en Ecuador llega Correa, gana las elecciones y desplaza a los partidos tradicionales. Entonces vemos
con una nueva formación política, con una nueva marca política, pero agrupación política que se hace de remanentes de los viejos partidos y gente nueva, como es el caso de Luisa González en aquel momento joven. Entonces, bueno, Rafael Correa, un populista, digamos, de izquierdas, polariza el país, está 2 términos en el gobierno, quiere estar un tercero, cambia la constitución, pierde una elección, como le pasa a Evo Morales, pierde la posibilidad de volver a competir, de ser él el presidente, por tercera ocasión. Pero él entonces logra poner un candidato, digamos, como un maximato o un candidato por abajo del agua, que es Lenin Moreno. Y Lenin Moreno es su presidente, digamos, es un títere, ¿no? Correa por abajo del agua maneja las cosas. Lenin Correa pierde su elección, no logra ser reelecto ni que su símbolo político gane, y ahí está el voto bronca de lo que vemos. Hay un alto rechazo a los gobiernos en Latinoamérica, hay oportunidad para las oposiciones. Entonces aquí hay una nueva agrupación política que trae a Guillermo Lasso, un señor ya grande, de mayor edad, de unos 60 y tantos, 70 años, ligado al Banco Mundial, etcétera, gana la presidencia, pero a los 2 años pierde tanto la popularidad que pierde. Bueno, perdón que me extendí en Ecuador, solo para dar el contexto y hablar de un Daniel Noboa, un personaje joven, outsider de la política, con participación en organizaciones sociales, de tipo como de nuevas demandas políticas, ¿no? De estos que cuidan a los perros, más de grupos de interés identitarios o de nuevos derechos, ¿no? Nuevos temas en la agenda política, sin dejar de lado a Daniel Noboa su pasado. Su papá fue candidato de la derecha ecuatoriana por años, siempre perdedor, pero él tiene un pasado político, una identidad política, pero como un joven no se fue a participar políticamente con ese partido. Él pertenece más a organizaciones sociales de nueva generación, crea un nuevo partido político pequeño, Acción Democrática Nacional, de centro derecha, pero con una alianza de centros, ¿no? Bueno, él sin el apoyo del gobierno que se va con muy mala, se va antes de tiempo y en una crisis política, el de Lasso, sin apoyo de ese gobierno ni de ninguna otra organización política tradicional, Daniel Noboa le gana en segunda vuelta a Luisa González, que es la candidata oficialista de Rafael Correa, este líder todopoderoso, ¿no? Esta corporación política, la APEP, aparentemente invencible. Ecuador tuvo entonces una transición, hay un cambio de signo político. Muy rápido Argentina entonces, nomás para comentar un poco México y lo que yo veo como perspectivas en México o cosas que la oposición debe estar prestando atención y un poco pensando también en el contexto latinoamericano. En el caso argentino es lo mismo. Es Javier Milei, un político outsider, digamos, también, porque él es elegido como parte de un nuevo... él es un diputado que hace 4 años era una persona que estaba ligada en la televisión, el análisis político, era un consultor, digamos, él es alguien que más que ser miembro, como Noboa, de grupos sociales y más ligados a la sociedad civil, él era más como un consultor, más ligado a los think tanks y demás, pero él genera una nueva tensión política, o más bien tomando en cuenta la polarización política que hay en Argentina entre peronistas, kirchneristas que vienen gobernando desde principios del siglo, y digamos, un gobierno de Mauricio Macri, que fue la oposición hace 4 años que perdió, porque no supo hacer un buen gobierno, el electorado lo castiga y vuelve a ganar el peronismo. La oposición no encontró algo potable que viera una oferta política capaz de eh, ganar al peronismo, sí lo vio en Milei, y Milei, siendo un outsider, en solamente 2 años logra instalarse con una narrativa política, un posicionamiento político disruptivo, sin necesidad de mediarse por las organizaciones tradicionales, es decir, sin necesidad de estar ligado a partidos tradicionales, organizaciones tradicionales como, no sé, sindicatos o tradicionales, ¿no? Como la sociedad rural en Argentina, como si fuese a hablar de los empresarios acá. Sin esa necesidad, Javier Milei logra hacer todo un cambio y lograr captar y traccionar parte del electorado descontento con los malos resultados argentinos, de los gobiernos peronistas, pero también del de Macri, ¿no? Ahorita lo que pasó en Argentina fue una elección general, previo a unas elecciones internas, que en Argentina están
En Argentina lo que hay, el electorado está, el sistema electoral está hecho de esta manera. Hay unas internas obligatorias y simultáneas y abiertas, las famosas PASO, que lo que hacen ahí es ponerse de acuerdo los partidos, quiénes son sus candidatos. Pero esas elecciones vota todo el mundo. Es como un censo electoral prácticamente. Entonces tiene grandes impactos. Milei gana y queda primero en esas pasos, cuando todo el mundo lo veía como en un tercer lugar, como un político de gran crecimiento, pero que sin embargo seguía siendo una tercera opción. Pues no, esa tercera opción es la primera en la oposición, gana y llega a la primera vuelta electoral. En Argentina hay un sistema de, igual que en Ecuador, ¿no? Hay un sistema de 2 vueltas electorales. Si en la primera vuelta no hay un ganador que gane con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo o con más de 50% de los votos, hay una segunda vuelta electoral. Esto genera ciertas alianzas electorales posibles, no es el caso en Argentina, alianzas de gobierno. Pero entonces, Milei llega a la segunda vuelta en contra del peronismo. Es Milei quien es el candidato hoy por hoy de la oposición. Ese es el candidato que va en contra del peronismo inesperado, pero alguien totalmente disruptivo, con un pasado, sí, no de la política, pero es necesario gente que también tenga currículum político, porque este es un asunto, y con esto cierro y hablo de México para ver si podemos reflexionar juntos. Pero, ¿qué está pasando en Ecuador, en Argentina, en Latinoamérica, en México? Los ciudadanos votan por una oferta electoral que le promete, sí, borrar la corrupción, barrer la pobreza, etcétera, etcétera. Llegan a los gobiernos con pocas alianzas o con pocas fuerza política, y no me refiero a nivel de votación, sino con poco armado político. No tenemos grupos políticos lo suficientemente robustos para todo lo que decimos también poder hacerlo, y ahí se genera un poco el problema. Y la gente con la época de la política por celular, los tiempos son veloces. No está para esperar ni 100 días de gobierno ya para ver si te doy chance o no. Empezaste y ya quiero que esto cambie. Y en Argentina esto se ha visto con, las, con una oferta electoral al tipo nivel de Milei, que ofrece cualquier cosa, y un electorado que ahora en una segunda vuelta, cuando ve que puede haber algo real ahí, dice, no, ¿tú con qué posibilidades vas a hacer real lo que estás diciendo? Entonces se han puesto. Ahora Milei yo creo que no va a ganar la segunda vuelta, pero está cerrada esa elección. Entonces, bueno, en el lado mexicano y a colación de todo esto un poco de reflexiones que estoy tratando de tirar un poco en este contexto latinoamericano, lo que vemos fue también lo mismo, una llegada de Morena que hace 5 o 6 años no era una fuerza política, desde ya era nueva, entonces no estaba ligado con esas marcas políticas tradicionales, el PRI y el PAN. El PRD como que ahí que se quiso hacer tradicional, pero también, digamos, de 25 años. Pero sale Morena como una marca nueva. Sabemos de que, bueno, se ha nutrido de liderazgos políticos no necesariamente nuevos, pero que en 5 años logra hacer lo que en Argentina hicieron los Kirchner. Desde la fuerza, desde el Estado, digamos, desde el dinero, desde el Estado, logra construir una maquinaria electoral potente. Lo mismo que hizo en Ecuador Correa, y nos podemos ir a muchos ejemplos donde desde el presupuesto público nuevas agrupaciones políticas que lograron desplazar a las tradicionales, logran generar bases sociales de apoyo clientelares, patrimonialistas y desde ya de opinión, ¿no? Porque siguen culpando al pasado de los problemas que tenemos. Y ese es el caso mexicano, donde vemos una oferta electoral que sigue culpando de los actuales problemas a lo que pasó hace 10 años, 15 años, 20 o 40, y un electorado que sigue entendiendo esos problemas estructurales como relación de aquello, o más bien ni siquiera entiende lo que pasó hace 20 años. Entiende que actualmente hay esto, y actualmente en México nos estamos dando cuenta que hablamos de 2 polos electorales marcados. El problema es que la oposición política no está logrando procesar esas demandas de oposición dentro de una propia oferta que sea capaz de aglutinar no solamente a lo anti-Morena o anti-AMLO, sino a una propuesta republicana, democrática, federal, ¿no? Ahí estamos viendo problemas en las oposiciones en Latinoamérica y en México en particular. Entonces, para ir cerrando un poco el tema de mi perspectiva en México, vemos una oposición que tiene problemas organizacionales, también en términos de comunicación y tal, porque no están teniendo una postura coherente y única,
Vemos liderazgos políticos desgastados, marcas políticas desgastadas, que sin embargo insisten en estar en primera línea. Y esto lo digo claramente por los liderazgos del PAN y del PRI. Aquí a lo mejor estoy con un público que a lo mejor tiene afinidades con cierto liderazgo del PRI. No estoy haciendo esto algo personal, ni mucho menos, estoy haciendo un análisis. Eh, los liderazgos, cuando Macri ganó en Argentina representando lo nuevo, no se sacó fotos con ningún sindicalista, político, gobernador, con nadie, sino que con la gente. Milei, que es el que da la sorpresa en Argentina en esta elección, no se sacó fotos con ningún liderazgo de nada. En cambio, el equipo de Macri, 8 años después de haber sido lo nuevo, ya no es lo nuevo. Y se saca fotos con gobernadores, con la militancia. Piensan de que el electorado está esperando el posicionamiento del presidente del partido. Esto no va por ahí. Y las perspectivas son donde la gente, hay electorado clientelar y hay electorado, digamos, ideologizado, sí, pero hay un electorado totalmente indeciso, un electorado switcher, que es la gran mayoría. Necesitamos ver de que esa famosa frase de que hablar directo a la gente, con un lenguaje directo, tiene que ver con justamente eso. Fijarse de estos liderazgos outsiders o no outsiders, pero que están hablándole a la gente más que a la política, ¿no? Eso creo que es algo importante de este contexto. En el caso mexicano, entonces, vemos a Xochitl Gálvez, que fue, digamos, electa de una manera interesante, con un apoyo social interesante, también de partidos políticos, pero que la vemos hace un mes haciendo aguas y donde vemos una falta de estrategia real. Y me parece que ahí, en cambio, del lado del enfrente, lo que vemos es una estrategia corporativa, donde saben lo que tienen y con ese electorado, el que movieron el año pasado para su plebiscito que estaban haciendo, movieron como 18 millones de electores. Entonces, ese es el gran reto, y si no me acuerdo mal, ese es el dato que movieron. Ese es el gran reto en México de la perspectiva de la oferta electoral. ¿Cómo hacemos para aglutinar la oposición, que Movimiento Ciudadano no nos saque, no nos drene realmente ahí en los estados, en las diputaciones, en los distritos? Esa es una elección de ganar distritos. Y que nuestros, y digamos, nuestros, digo, por ustedes hablando como los candidatos que ustedes vayan a abanderar o que uno piensa que tienen que ser fuertes en los distritos. Necesitamos que la fuerza traccionadora de Xochitl Gálvez en este caso, o de las grandes figuras, peguen en lo local. En los casos de los latinoamericanos, donde las nuevas fuerzas políticas, caso de los peronistas, de Correa, se sostuvieron un poco en el tiempo, es porque supieron ganar distritos, supieron ganar presidencias municipales, con el tiempo gobernaturas. Esto lo hay que reconstruir en perspectiva mexicana. Y la elección que viene, con esto cierro, quizás no se trate tanto solamente de quién gana la presidencia, sino cuántos distritos se van a ganar. Y hablamos de distritos federales y distritos locales. ¿Cuántas presidencias municipales se pueden recuperar en el estado de Puebla? ¿No? Por decir, un ejemplo donde estoy ahora, y que antes alguien participó de Puebla. Ahí está el reto. Quizás se pierda en lo macro, pero en lo micro se gane, en el contacto y en la nueva creación de redes políticas que hoy por hoy están quebradas y donde la perspectiva no se ve que un grupo político tradicional, Partido de Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, vayan a construir y enamorar a la gente. Hoy la gente prefiere participar en grupos de la sociedad civil, en organizaciones barriales, como quizás lo hicieron antes. Eso está resurgiendo, lo local, ¿no? Los partidos deben de sumarse y ver cómo se relacionan más con los grupos de interés, organizaciones de sociedad civil, grupos de fomento, etcétera. Necesitamos ahí como que recuperar un poco la base, y esto es de lo que se trata. Pensar que necesitamos recuperar entonces, cierro con esto, el aire en las redes sociales, pero la tierra y la base es fundamental en Latinoamérica y en el mundo. Si no, no hay democracia real. La democracia no es solamente en el tiempo, es en el tiempo y en el espacio, en el territorio. Así que bueno, espero que estas reflexiones, que un poco de pronto, que las tenía aquí en mi presentación, pero quizás le hubiese quedado un poco más fijas algunas ideas con algunos bullets, que puedo compartir la presentación por si alguien gusta eh, revisarla o demás. Por mi parte, entonces, esto sería un poco lo que quise compartir. No sé si hay algún comentario, preguntas o lo que sea que no se haya entendido, o más bien adelante, yo soy materia dispuesta y agradezco su atención.